Es muy importante lo que pasó este fin de semana en Guatemala. Hay que mirar a Guatemala, hay que prestarle atención a Guatemala, porque es muy importante lo que está ocurriendo. Este domingo asumió finalmente la presidencia Bernardo Arévalo, el ganador de la elección presidencial que ocurrió en el tramo final del año anterior. Digo finalmente porque hubo intentos de todo tipo para impedir que se convirtiera en presidente el candidato que claramente había triunfado en el balotaje. ¿Quién es Bernardo Arévalo? Era en este proceso electoral el que representaba el antisistema, teniendo en claro de que en la política y en las instituciones guatemaltecas el sistema es la corrupción. La clase política está corrompida. La decadencia y la corrupción carcomen las instituciones y la economía de Guatemala desde hace décadas. Los gobiernos, para no irnos tan lejos en el tiempo, de Otto Pérez Molina, en el cual su vicepresidenta Roxana Valdetti había montado un esquema de corrupción en el sistema aduanero y recaudaban cantidades formidables de dinero. El gobierno que encabezó Jimmy Morales, un actor de televisión, de teatro, que llegó a la presidencia y tuvo denuncias desde financiación ilegal de las campañas políticas hasta acoso sexual y violencia de género. El último exponente de esa dirigencia política decadente y corrupta, que montaron un sistema de corrupción que toca a los principales partidos tradicionales. El último exponente fue el presidente inmediato anterior, Alejandro Giammattei. Y Giammattei, temiendo de que las denuncias por recibir sobornos que acumuló terminen sentándolo en el banquillo de los acusados cuando dejara la presidencia, se valió de la fiscal general Consuelo Porras para que un grupo de jueces cómplices de ese establishment decadente y corrupto lucubraran las formas más desopilantes, más estrafalarias, las acusaciones más delirantes, tratando de invalidar el proceso electoral porque a las elecciones en el balotaje la había ganado el candidato que prometía desmantelar la corrupción en Guatemala. De todos los candidatos a presidentes que había, Bernardo Arévalo era el que claramente representaba la decisión y la voluntad de enfrentar al establishment corrupto, ¿no?, que carcome las instituciones en ese país centroamericano. Por eso, este hombre que fue la sorpresa electoral, entró segundo en la primera vuelta. Cuando empezó el proceso electoral, las primeras encuestas no le daban ni siquiera un punto, le daban por debajo de un punto. Era un desconocido porque él no venía del mundo de la política, a pesar de que había tenido cargos diplomáticos, había llegado a ser vicecanciller durante el gobierno de León Carpio, pero lo hacía como técnico en la diplomacia. Es sociólogo, estudió relaciones internacionales, pero su vida fue fundamentalmente en lo académico, ¿no? Un profesor universitario, como su padre, que fue el más importante de los presidentes democráticos que tuvo Guatemala, porque fue el primer presidente elegido en una elección verdaderamente pluralista y libre. El primer presidente realmente elegido por el voto popular fue Juan José Arévalo, el padre de este presidente. Y Juan José Arévalo también fue el gran impulsor de las reformas institucionales que crearon una democracia, hasta que su sucesor, Jacobo Arbenz, en 1954, fue derrocado por una conspiración golpista en la que Estados Unidos
tuvo la principal responsabilidad por haber creído las campañas de difamación con la que la United Fruit, la gran multinacional bananera, que ponía y sacaba gobiernos en todos los países donde estaba, en el arco antillano y en América Central, había hecho una campaña diciendo que tanto Juan José Arévalo como su sucesor y correligionario de partido, Jacobo Arbenz, eran comunistas y que querían convertir a Guatemala en comunista. Bueno, la CIA terminó participando del golpe de Estado que derrocó a Jacobo Arbenz y Arévalo tuvo que irse al exilio. Su hijo, el actual presidente, el que asumió este fin de semana, venciendo al aparato de corrupción y de decadencia que ha gobernado Guatemala en las últimas décadas, ese hijo nació en Montevideo, porque su padre fue expulsado al exilio tras la caída de Jacobo Arbenz. Bueno, el hecho es que intentó por todos los medios que ese hombre que por sorpresa había llegado a disputarle a Sandra Torres, que era la candidata de la izquierda populista, pero fundamentalmente candidata del establishment de corrupción que impera en Guatemala, la esposa de Álvaro Colom, un presidente anterior. Ella representaba al establishment del sistema de corrupción. Y Arévalo era el desafiante de ese sistema de corrupción y de ese establishment. Sorprendió a todos entrando al balotaje y al balotaje lo ganó claramente, de manera contundente. No hubo ninguna objeción que hacerle a esa elección. Pero a través de la fiscal general Consuelo Porras, el aparato judicial o la parte del aparato judicial que es cómplice del establishment corrupto, empezó a presentar recursos para tratar de que sean anuladas las elecciones, para que no asuma la presidencia quien la había conquistado en las urnas. Hasta el último segundo estuvieron tratando de impedir que asuma. Incluso el acto de asunción se hizo muchas horas más tarde de lo que estaba previsto, porque en el Poder Legislativo los instrumentos de la corrupción, los diputados que son parte de ese esquema, trataron de sabotear la asunción de Arévalo. Finalmente Arévalo asumió y acá empieza una gran etapa de la historia de Guatemala. Es como una tumba carnera de la historia, ¿no? Un giro copernicano, porque Bernardo Arévalo, el nuevo presidente y enemigo de esa oligarquía que creó un sistema de corrupción, es el hijo de Juan José Arévalo. Y es muy importante ver de nuevo aquel momento de la historia. Juan José Arévalo fue parte de la llamada Revolución de Octubre o Revolución de 1944, la que puso fin a un orden de cosas, a un ancien régime que imperaba desde 1871. Esa Revolución de Octubre, la Revolución de 1944, inauguró lo que se llama en la historia de Guatemala del siglo XX la Era de Oro, porque fue un período de democracia plena, una década de democracia plena. Juan José Arévalo ganó la primera elección verdaderamente libre de la historia guatemalteca. Todas las anteriores eran fraudulentas, eran amañadas. No, el ancien régime no era una verdadera democracia, no imperaba una verdadera división de poderes. Arévalo, en su presidencia, lo hizo. Impulsó reformas sociales también que iban a contramano del latifundismo y de esa minoría blanca de origen europeo que marginaba la inmensa mayoría de la población, que son de la etnia maya y son un campesinado pobrísimo, ¿no? Arévalo, que era un profesor de filosofía, era un doctor en filosofía, pero era profesor universitario, incluso en Argentina, fue profesor de la Universidad de La Plata, diseñó programas de estudio que se aplicaron en la Argentina, en universidades argentinas.
en su largo exilio, que también estuvo en Uruguay, donde nació su hijo, el nuevo presidente, bueno, Juan José Arévalo también educó a esas masas de la etnia maya, que son la inmensa mayoría del pueblo guatemalteco, a que no debían dejarse explotar, dejarse oprimir, ni por la United Fruit, ni por esa minoría blanca, ni por los hacendados latifundistas que concentraban todo el poder y todas las riquezas. Él educó a esas masas cívicamente, les enseñó la democracia, y a lo que apuntaba era a salir del latifundismo para crear una sociedad de mercado. En eso estaba su sucesor, correligionario y amigo, Jacobo Arbenz, cuando en 1954 Estados Unidos finalmente apoyó una rebelión armada en el ejército que terminó con el derrocamiento de Jacobo Arbenz. Y ahí empezó la deriva autoritaria, la deriva de Guatemala y la deriva de toda América Central. Porque si no hubiera caído en el 50 el gobierno democrático que se había inaugurado en la década anterior con la presidencia de Juan José Arévalo, Guatemala hubiera sido la gran acompañante de Costa Rica como modelos democráticos y de búsqueda de equilibrio social. Guatemala tenía en Arévalo y en Arbenz a liberales socialdemócratas, querían economía de mercado, pero no en un país feudalizado, en un país en manos de latifundistas. Necesitaban racionalizar la distribución de la riqueza, y en eso estaban cuando la United Fruit, la multinacional bananera que ponía y sacaba gobernantes en todos los rincones del Caribe y de América Central, convenció a los norteamericanos de que Arévalo y Arbenz eran comunistas y que Guatemala iba a ser comunista. Si no hubieran dado aquel golpe de Estado, si no hubiera cometido Estados Unidos aquel error gigantesco, Guatemala sería lo que es Costa Rica hoy. Porque Costa Rica, en aquella misma década del 40 del siglo XX, con el gobierno de José Figueres, hizo una gran revolución. Costa Rica en el 40 tuvo una guerra civil, el bando que lo ganó puso una junta de gobierno de facto que encabezó Figueres, quien democratizó y luego se cansó de ganar elecciones. Figueres fue el de las grandes reformas sociales e institucionales en Costa Rica, que hicieron de Costa Rica una democracia modelo para toda América Latina. Desde América Central hay un modelo que se irradia para el resto de América Latina, Costa Rica. Figueres fue, en aquellos gobiernos que empezaron en la década del 40, el que abolió el ejército. En Costa Rica no hay ejército, no hay fuerzas armadas. Fue Figueres el que la abolió, ¿no? Guatemala hubiera sido otra Costa Rica si no se hubiera impuesto el derrocamiento de Jacobo Arbenz, impulsado por la United Fruit y avalado por los Estados Unidos. Ahora la historia fue al revés. Ahora la corrupción sistémica hizo todos los esfuerzos para impedir que Arévalo hijo se convierta en presidente, porque su programa de gobierno es fundamentalmente terminar con la corrupción. Hizo todo lo posible, se valió de Consuelo Porras, se valió de jueces, de camaristas, de cómplices de la corrupción que están enquistados en el Poder Judicial. No pudieron evitarlo, y no pudieron evitarlo en gran medida porque esta vez la presión norteamericana fue para que Arévalo subiera a la presidencia, para que un líder socialdemócrata y reformista, que no es enemigo de la economía de mercado, para nada, pero que es un reformista y de espíritu socialdemócrata, no es un conservador ni un ultraconservador, llegara a la presidencia porque había ganado la elección. Estados Unidos, la potencia que en 1954, empujada por la United Fruit, hizo tumbar un gobierno decente, ahora
lo hizo que triunfara la decencia, porque sin la presión política e institucional tan fuerte que en estos meses estuvo haciendo Estados Unidos, Bernardo Arévalo hubiera sido vencido por los conspiradores, hubiera sido vencido por el sistema de corrupción imperante, ese sistema al que él le quiere poner fin.